Todos los días los médicos que practicamos medicina integrativa nos sorprendemos cuando descubrimos, por ejemplo, que la migraña de nuestro paciente, su depresión, su dermatitis atópica, su flujo vaginal, sus dolores menstruales, su hígado graso, entre otros problemas, tiene un origen diferente que es el intestino. Te invito este próximo lunes a las 7 de la noche a mi conferencia El intestino, punto de partida de la evolución no lineal de la enfermedad. Puedes unirte con el link que acompaña este video. Te espero. Buenas noches. Diprofarm de Guatemala y Laboratorios Suizos de El Salvador les dan la más cordial bienvenida a nuestro noveno webinar El intestino, punto de partida para la evolución no lineal de la enfermedad. Al finalizar el webinar tendremos un espacio para resolver sus dudas. Puede realizar sus preguntas en el chat. Tenemos el gusto de tener como moderador y con el tema de introducción al doctor José Morales Reina de Guatemala. Él es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado de cirugía en el Hospital Roosevelt, posgrado de cirugía cardiovascular en UNICAR, entrenamientos en cirugía cardiovascular, perfusión cardiopulmonar y protección miocárdica, estudios de posgrado y profesor titular de Medicina Biológica Integrativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestría en Homeopatía Clásica Unicista de la Universidad Rural de Guatemala. Maestría de Psicología Médica Integrativa y Maestría de Psicología Positiva de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Tenemos el agrado de tener como conferencista al doctor Medardo Rosales de Colombia. Él es médico de la Universidad de Caldas, Colombia, pediatra de la Universidad del Cauca, Colombia, fellowship de neonatología de la Universidad de California, Estados Unidos, máster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona, España, autor de 6 libros sobre enfermedad alérgica y nutrición, experto en medicina integrativa y alergias, director científico de Global Pediátrica IPS, diploma en homeopatía de la CEDH, diplomado en medicina biológica y homotoxicología de la Universidad Libre de Cali, ganador de 5 medallas de oro RIMA de la excelencia de la actualización científica internacional. Doctor Medardo, qué gusto. Buenas noches, doctor Morales. Mucho gusto También tenerlos por saludarlos. acá. Buenas Bienvenidos. noches. Qué gusto compartir con ustedes y tenerlos ahora como equipo, como conferencistas. Sean bienvenidos, bienvenidos todos. Y doctor Morales, el tiempo es suyo para poder iniciar. Muchísimas gracias, Byron. Y como ya bien lo ha dicho, es un privilegio compartir el espacio con nuestro mentor, amigo personal y maestro, el doctor Medardo Rosales. Y esperemos que para esta audiencia que cada vez crece más, pues los conceptos que hoy mencionemos sean de su utilidad. Así que me voy a permitir hacer una pequeña introducción que no durará más que unos 14 diapositivas y unos 7 minutos para no quitar el tiempo tan preciado de nuestro apreciado mentor, el doctor Medardo Rosales.
Creo que por ahí ha llegado la presentación. ¿Sí se observa? Sí, doctor, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Pues no me tomará mucho tiempo y la idea de este espacio es básicamente como es una asistencia de profesionales de diversidad de tiempo, de estar practicando la medicina biológica, la medicina bioregulación. Entonces me permití hacer una introducción muy general para que compagine con los conocimientos ya más profundos que nuestro amigo, el doctor Medardo Rosales, nos detallará en las siguientes hora y media. Así que en los siguientes 10 minutos les voy a hablar que la alopatía busca esa integración de conocimientos que la medicina bioregulación ha ido logrando con el paso del tiempo y lo ha afianzado precisamente en las ciencias básicas de la alopatía. Las ciencias básicas siguen siendo nuestra clave para entender el proceso de salud y enfermedad y unificar ambos conceptos, la medicina integrativa, la medicina bioreguladora, las medicinas complementarias con las ciencias básicas que nos brinda la alopatía, creo que es el gold estándar que deberíamos de perseguir con el actual paradigma que se está llevando en la medicina. De hecho, la misma medicina alopática reconoce el vacío que está llenando las medicinas alternativas y la medicina bioregulación goza de ese prestigio y de esa fundamentación científica que la hace posicionarse como una herramienta muy útil en el tratamiento de las enfermedades. Y miren ustedes, esta diapositiva finalmente logré el permiso del expositor en el 12º congreso que hace 2 meses se llevó a cabo en Estados Unidos de medicina integrativa para la salud mental. Es un congreso muy prestigioso, lleva ya 15 años de estar esta sociedad y lo que nos ha ido clarificando con el paso de estos años es que el proceso de salud y enfermedad en torno a la enfermedad mental es integrativo. Se deben de tomarle en cuenta todos los sistemas para entender la salud mental y eso hace apenas unos 20 años no lo entendíamos así. Y miren, nos decía una de las exposiciones, la droga para tratar el Alzheimer debería tener toda esta cantidad de enunciados que cuenta la diapositiva. Imagínense una droga desde el punto de vista sintético alopático, teniendo todas estas propiedades, imposible. Y entonces se dice, ¿y cómo tratamos a la enfermedad en particular de Alzheimer? Que es el ejemplo que se toma aquí para decirnos que en cuanto a la acción alopática y la acción impositiva de los medicamentos de síntesis, vamos a hacer una acción reparadora muy limitada en el organismo y que tiene muchos vacíos en su diseño. Es por ello que la medicina de bioregulación ha ido tomando un terreno cada vez más posicionado dentro del tratamiento de las enfermedades. Y todo surge en el concepto de la anterior diapositiva, cuando Paul Ehrlich, y miren que le vale el premio Nobel de Medicina en 1908, cuando él dijo, cuando encontremos una droga que dé en el punto clave del origen de la enfermedad, bingo, habremos curado cualquier enfermedad. Y esto se denomina en el reduccionismo de esta propuesta Magic Bullet, cuando encontremos la bala mágica que dé en la deficiencia, en el microbio, en el sistema que esté fallando, pues podremos curar las enfermedades. Sin embargo, más de un siglo después, nos damos cuenta que ese concepto, si bien sirvió, como se ve en la parte inferior izquierda de la diapositiva, para curar la sífilis en su momento y efectivamente eliminando
el microbio de la sífilis se consiguieron muchas curaciones, no era suficiente para todo el espectro de salud y enfermedad, y por el contrario nos hemos ido dando cuenta, tal y como la mayoría de los que estamos acá hemos ido entendiendo, que hemos provocado más problemas al hacer supresiones de los síntomas. Es que hoy por hoy no le llamaríamos a la sífilis como Paul Ehrlich en su momento le llamaba, le llamaríamos el síntoma de una serie de disregulaciones que están ocurriendo en todo el organismo, incluyendo el mental. Por supuesto que tiene una gran influencia en el proceso de salud-enfermedad en patologías tan tangibles como la que les estoy ejemplificando. Y por eso es que uno de nuestros enunciados en la medicina biológica, en la medicina de bioregulación y actualmente en la medicina de redes, como está en la parte derecha de esta diapositiva, que el microbio no es nada, el terreno es lo que constituye la parte más importante para el proceso de salud y enfermedad. Ya todos lo conocemos, es bueno recordarlo porque eso nos va a hacer entender y lo tenemos que mantener en mente frecuentemente, porque si no estamos haciendo una medicina alopática y nada, no está para nada mal decir yo hago una medicina alopática, doy un esteroide cuando ello convenga, es un procedimiento alopático para curar un proceso del paciente. Pero si usted quiere ir más allá de un target más profundo sobre la acción sobre su paciente, pues tendrá que tener un enfoque de medicina de redes y de bioregular todas las redes que estén provocando la múltiple cantidad de síntomas o la múltiple cantidad de enfermedades. Y este es un cuadro muy interesante en el que se ejemplifica claramente estas dos tendencias. Una no es mejor que la otra, pero sí se complementan sustancialmente. Tiene alguna de ellas como el reduccionismo, que es parte de lo que inicialmente fue la filosofía, el pensamiento alopático, de encontrar una causa de la enfermedad, un proceso metabólico aberrado, disregulado, un proceso fisiológico trastornado, y ahí actuar. Esto es un reduccionismo. Y estos son básicamente las dos diferencias. En el lado derecho, la orientación de la medicina de sistemas es más global, más integrativa, más holística, que es un concepto que manejamos los que hacemos de medicina integradora desde hace muchísimos años, pero hoy, a la luz de las ciencias básicas, entendemos que es ese holismo en el que las redes se interactúan unas con otras. Y, por ejemplo, vemos en el enunciado de que la metáfora del reduccionismo es precisamente lo que les estoy ejemplificando, el magic bullet. El organismo es una máquina que cuando reparamos una pieza debería estar bien. Sin embargo, hemos visto con las enfermedades crónico-degenerativas que ello no está ocurriendo. Entonces es donde la medicina de sistemas nos hace una importante aporte. En el concepto, ya en la última línea de esta diapositiva, en el concepto de médico, la salud es una normalidad. Y esto es un concepto muy reduccionista. La salud es una robustez, dice la medicina bioreguladora, de los tejidos, que lo preparan para que su terreno sea eficiente, le hace para esto, para no desarrollar una diabetes, no desarrollar un síndrome metabólico, no desarrollar un cáncer, no desarrollar un coronavirus. La robustez de sus tejidos va a hacer la diferencia. No tenemos el proceso de salud y enfermedad tan así, tan en blanco y negro. Pasa por todos los procesos del organismo y qué tan robusto esté, lo va a hacer mantenerse sano. En el concepto reduccionista, la salud es una reducción de riesgos, pero en la medicina bioreguladora, la plasticidad y la adaptabilidad del los sistemas es lo que provoca la salud. Y es hacia ahí donde orientamos. Y lo interesante en la medicina, particularmente del campo que hoy tratamos de bioreguladora, es que contamos con medicamentos, con acciones terapéuticas orientadas a regular los sistemas. Esto es una extraordinaria herramienta, pero también
tenemos muy en cuenta involucrar al paciente en esa regulación que buscamos. El paciente se tiene que comprometer en regular los sistemas, en robustecer sus sistemas, y ustedes saben, esto se llama estilo de vida. En la alopatía le hacíamos, en el reduccionismo le hacíamos un plan educacional al paciente. En la medicina bioreguladora lo comprometemos porque le decimos, si no, no se va a poder conseguir la salud que se busca. En la medicina reduccionista, la salud es homeostasis, le llamamos. Hoy sabemos que no. Es una homeodinamia, es un cambio constante de lo que está ocurriendo en el organismo, que pasa de un punto alostático hacia un punto continuo de transformación que cada vez vaya robusteciendo más sus sistemas y redes. Y todo esto surge con el informe Flexner, la mayoría de ustedes ya lo conocerán, cuando la Fundación Carnegie contrata a Abraham Flexner para que viera a todas las escuelas de medicina en los años de 1910 a 25 y revisa los programas de estudio. Y todo lo que no cumpliera con la Asociación Americana de Medicina era rechazado. Todo lo que no cumpliera con ese enfoque lineal reduccionista era rechazado. Y es así como desaparecen gran cantidad de escuelas de medicina. Muchas de ellas ya tenían dentro de sus pensum, como saben la mayoría de ustedes, la homeopatía como sus ciencias básicas, pues quedan fuera porque se dice, este tipo de enfoque no es funcional. Con esto no vamos a conseguir el proceso de salud de enfermedad. Puede que la intención haya sido buena, aunque se duda mucho un siglo después de que esa fuera la causa real de este enfoque tan selectivo que se dio, que redujo sustancialmente las escuelas de medicinas y los estudiantes. Se hizo incluso atrocidades como la eliminación de las mujeres en las escuelas de medicinas y las personas de color. Y se introdujeron, tras este informe de Flexner, 3 cambios que formaron parte de ese concepto de esas ciencias básicas del entonces. Se introdujo cambios en la medicina que se mantienen hasta en la actualidad y los hemos ido reestudiando y nos hemos dado cuenta que hay que modificar algunos de ellos. Y en ese paradigma estamos ustedes y yo, en ese paradigma de ese cambio, de ese fortalecimiento del conocimiento científico. Así que el primero de ellos, el énfasis biológico de la disciplina de la medicina. Y hoy sabemos que no solo es biológico el concepto, el enfoque que tenemos que darle. En otras palabras, se separaba mente y cuerpo. Y hoy sabemos que la mente genera procesos que son tan tangibles que en su momento no se entendían y se decían, pues esto no tiene una influencia en la celularidad, en los órganos y en los sistemas, pero hoy sabemos que se generan procesos tangibles, medibles desde la mente y viceversa, desde el cuerpo hacia la mente. Y esto estaba muy olvidado, muy puesto en segundo plano hasta las décadas más recientes. Y en segundo lugar, la departamentalización de la medicina, es decir, hay subespecialidades de subespecialidades. Y es muy interesante profundizar en la parte biológica de las subespecialidades, pero no olvidar el concepto integrativo que tenemos que tener con el paciente. Creo que cuando retomamos este concepto, enriquecemos mucho nuestras herramientas de poder hacer una medicina mucho más reparadora, mucho más curativa hacia los pacientes. Y el tercero, el uso de fármacos como tratamiento base para cualquier enfermedad. Todo debería tratarse con una bala mágica, con un medicamento que eliminara el bicho, que eliminara las células que están reproduciéndose mal, un tumor, un cáncer, que bloqueara procesos, y nos hemos ido dando cuenta que se deja mucho por fuera con ello. Así que este enfoque ha tenido muchas objeciones, se es muy puesto en la lupa de la crítica y finalmente está cambiando
incluso en las escuelas de donde fue origen en Estados Unidos y en Europa. Así que la medicina bioreguladora de sistemas viene a darnos esa integración que tanto hemos buscado para encontrar más eficientemente el proceso de recuperar la salud. Y nos recuerda que la capacidad autorreguladora del paciente es lo que nos va a llevar al éxito de muchos de los procesos patológicos de los pacientes. Y lo vivimos a diario, la mayoría de todos los que estamos acá, cuando reconocemos, por ejemplo, que viendo la flora intestinal, y el doctor Medardo Rosales nos va a profundizar en esto, y viendo la salud de la mucosa intestinal, podemos curar un asma. Esto nos parecía fuera de lugar hace apenas un par de décadas, que curando la integridad de la barrera intestinal, que curando un intestino permeable, podemos curar una esquizofrenia y bajar la inflamación que provoca muchas enfermedades mentales. Esta capacidad de autorregulación que tienen los sistemas, lo que hacemos es fortalecerla hoy en día con medicamentos y con el estilo de vida del paciente, y a eso le llamamos medicina de bioregulación. Así que hacia donde va el target, hacia donde vamos en este momento, hacia donde debemos apuntar, es llegar a la reversibilidad de las enfermedades crónico-degenerativas, que son el gran objetivo de esta época actual. Tenemos una pausa en este momento con el COVID, que es una entidad que nos está dando mucho que pensar. Creo que si más nos involucramos con este concepto de bioregulador, no estaríamos dependiendo tanto de la vacuna, que es buena, no estaríamos dependiendo tanto de la mascarilla, del aislamiento social, sino cuanto la robustez de los tejidos. Y hacia ahí es donde vamos. Lo que percibimos mientras logramos hacer la reversibilidad de la enfermedad crónico-degenerativa es no permitir que el paciente llegue al punto de no retorno. Si el paciente llega en su enfermedad crónico-degenerativa al punto de no retorno, si el paciente está en una diálisis, es prácticamente imposible hacer esa reversibilidad. Y lo que llamábamos hace apenas una década, la tabla de la evolución de las enfermedades, si estamos en la quinta o sexta columna, probablemente el éxito va a ser muy pequeño. Y como les digo, involucrar al paciente con el estilo de vida que forme parte de esa reparación, pero también la magia que nos brindan los medicamentos bioreguladores. Los medicamentos bioreguladores tienen ese concepto en su origen, que actúen sobre diversas redes, sobre diversos sistemas, y entonces tendremos esa sinergia que no se da por la sumatoria de los medicamentos, sino se da por la robustez de varias redes simultáneamente. Y entonces tenemos mucho más accesible la posibilidad de la curación del paciente. Así que en este punto en particular, tenemos que, un ejemplo, al modular, al regular la inflamación, tenemos toda una serie de síntomas alrededor de la inflamación que pueden llegar a la curación, a la reversibilidad. Pero decimos, ¿cómo logramos esto? Curar cáncer se cura igual que una artritis, una enfermedad autoinmune, igual que una enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. No, lo que buscamos es que ese proceso que es multiredes se frene y que todas las redes vayan cobrando sus robusteces. Y un ejemplo muy claro es Traumel en la medicina bioreguladora de sistemas. No quiero profundizar en ello, pero sí nos brinda ya el concepto en sí de terapéutico medicamentoso, de regeneración de redes, de robustez de redes, y por lo tanto los síntomas por los cuales consulta el paciente que lleva un síndrome metabólico, que lleva una diabetes mellitus, que lleva con una inflamación y un estrés oxidativo alto, que tiene ya algún tipo de lesiones en varias redes avanzadas, pues se van a poder revertir. Es solo el Traumel el que está haciendo el trabajo, es todo el concepto de involucrar incluso al paciente en esa robustez de sus tejidos. Así que no quiero profundizar más ni seguir en el tema para no robarle el espacio a nuestro mentor, el doctor Medardo Rosales.
Y Medardo, la pantalla es tuya para que nos enriquezcas con tus conocimientos. Muchas gracias, doctor Morales. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. ¿La audición? Sí, Perfecto. doctor. Sí, se escucha perfecto. Ok. Muchísimas gracias, amigos de Guatemala, y muchas gracias a las directivas que organizaron este evento. Gracias por permitirme compartir una vez más mis conocimientos. Me encanta enseñar y me encanta definitivamente la gente de Guatemala. He ido en 2 oportunidades y tengo recuerdos muy lindos. Hace 4 días di una conferencia también para el grupo de médicos y cirujanos de Guatemala y para la Sociedad de Medicina Biológica, Homeopatía y Hemotoxicología. Y hoy nuevamente pues me encuentro con el grupo de Guatemala y vamos a ver un tema interesante que el doctor Morales, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo, me hizo la plataforma básica de lo que es mi conferencia. Y es exactamente lo que él ha dicho. En otras palabras, ¿sí? Medicina de redes definitivamente es la medicina del futuro. Y en ese sentido, tenemos que integrar unos nuevos conocimientos para que nos pueda servir de una herramienta mejor frente a lo que se nos está viniendo cada vez más difícil de manejar, que son las famosas enfermedades crónicas no transmisibles. Como decía el doctor Morales, una enfermedad de esas crónica difícilmente se puede tratar con un medicamento, porque son una alteración de redes completas, como lo vamos a ver ahora. Ahí sí se puede echar reversa al tren cuando es a tiempo, pero la evolución tiene sus fases, que en términos sencillos podría ser la fase inicial, tal vez la niñez, ¿sí? O en cualquier momento de la vida, a los inicios de la enfermedad, una fase intermedia que el resultado podría tener algunos fracasos, pero la fase tardía es lo que dice el doctor Morales, punto de no retorno, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces con este preámbulo cómo puede ser el intestino el punto de partida para la alteración de las distintas redes. Pongamos entonces la primera. De partida para la evolución no lineal de la enfermedad. Miren que aquí hay un concepto importante de lo que decía el doctor Morales, porque la medicina reduccionista pues enfoca la enfermedad como del órgano afectado solamente, ¿sí? Y un órgano vital puede tener conexiones con otros, pero un sistema con funciones específicas como el tracto respiratorio, el tracto digestivo, el tracto genitourinario, puede tener conexiones con otros sistemas de funciones específicas, pero estos a su vez con sistemas universales, que yo les llamo sistemas sistémicos, que no es redundancia porque son cosas distintas, y esos serían los sistemas psico, neuroendocrino, inmunológico, metabólico y genético. Entonces mire que todo está conectado. Quizá la enfermedad de un órgano vital no sea solamente la enfermedad de él. Detrás, en la punta del iceberg, por debajo, podría haber otros problemas. Y en el concepto reduccionista, claro, la evolución lineal es que si la enfermedad empieza en un órgano, ese es el problema y ese origen y termina ahí. Me explico. Una visión lineal de la enfermedad sería, por ejemplo, en este momento los niños, el 60% más o menos tienen reflujo gastroesofágico, problema ahora llamado regurgitación, y un 30% de ellos, de los recién nacidos, tienen cólico del lactante en sus primeros meses. Estos dos problemas, aunque tienen nombres diferentes, el fondo es el mismo con una cara distinta, la una de vómito y la otra de dolor en el caso del cólico, pero el fondo probablemente es lo mismo. Esas son mis conclusiones y son intolerancias a ciertas proteínas o a ciertos elementos, bien sea de la leche materna o de la leche de fórmula. Tan cierto es esto que en la corrección de estos dos alimentos, por lo general se den las dos cosas, ¿sí? Pero
el caso no es este, sino que si uno hace un seguimiento de estos pacientes en términos lineales, ¿sí? Estos niños, después de que desaparece el cólico y el reflujo gastroesofágico, empiezan a tener un montón de síntomas de mala digestión, que los veremos ahora. Y finalmente, como lo estamos viendo ahora en muchos niños, desde muy temprana edad, intolerancias alimentarias, intolerancias múltiples, luego ya enfermedades intestinales como tal, y las endoscopias empiezan a los 5, 6, 7 añitos, y de ahí en adelante, trastornos gastrointestinales funcionales y enfermedades del tracto digestivo específicas, ¿sí? Y estos mismos niños son aquellos que tienen una mayor prevalencia de enfermedades intestinales en su vida joven de adultos. Esa sería la evolución lineal de la enfermedad. Pero vamos a ver que no es en sí realmente esto. Entonces, tenemos la frase de Hipócrates: todas las enfermedades comienzan en el intestino. Hace más de 2000 años esta frase sigue vigente. Increíblemente sigue vigente. Pero ahora la estamos entendiendo mejor. Para hacer una analogía, este es el camino tortuoso que está recorriendo el niño desde los primeros días de vida, meses de vida, años de vida y de ahí en adelante. Esta sería una evolución lineal de la enfermedad. Como les decía, 60% de los niños reflujo gastroesofágico, un 30% cólico de lactante, hipo, muy común a veces sin los antecedentes de reflujo ni cólico. Muchos niños solamente tienen hipo. Y a futuro vuelven a tenerlo o en cualquier momento hace una enfermedad por reflujo. O sea, el hipo es un centinela de un reflujo oculto. Algunos de los niños, cuando ya se empieza la alimentación complementaria, hacen estreñimiento, otros hacen diarrea. Los que hacen heces líquidas y frecuentes tienden a hacer un buen apetito después de la alimentación complementaria, a tener un buen apetito. Y la razón es sencilla: comen muy bien, pero pierden alimentos sin digerir en la materia fecal, o sea, con heces dientéricas. Los que hacen estreñimiento o heces duras y no defecan todos los días, tienden a hacer inapetencia, porque el intestino de alguna manera es como un solo tubo, hacia abajo no va, hacia arriba tampoco, y se activan lo que se llaman los reflejos enterogástricos inhibitorios, que inhiben el vaciamiento gástrico, pero abajo también. Los de heces líquidas hacen frecuentemente alimentos sin digerir, que según los criterios de Roma 4 es normal en la primera infancia, lo mismo que defecar hasta 4 veces el niño. Estos suelen tener defecaciones frecuentes y flojas, como lo acabo de decir. Otros hacen de consistencia variable, a veces duro, a veces flojo. Entonces, el apetito a veces es muy bueno, pero a veces no. Algunos de ellos empiezan con mal aliento, con halitosis desde muy temprana edad. Yo tengo niños de 9, 10 meses que empiezan con halitosis. De ahí en adelante, en cualquier época de la vida realmente. Pero una halitosis no es normal. Una halitosis es, hasta que no se demuestre lo contrario, un sobrecrecimiento bacteriano, una fermentación aumentada. La flatulencia también es un problema que se considera pues como sin importancia y es un poco difícil de definirla. Alguna vez escuchaba yo en una entrevista con un gastroenterólogo que se trataba cuando a la persona eliminaba más de 20 flatos al día, y eso es un poco difícil de definir, pero si le ponemos sentido común, pues más bien pensaría yo que es una forma cualitativa de clasificar la flatulencia. Uno más o menos sabe quién es flatulencia, por ejemplo, en la familia o en una persona que uno la tenga cerca, ¿sí? O en los pacientes, ellos dicen, ellos son claros en eso. Pero la flatulencia no es normal a ninguna edad tampoco. Otros pacientes tempranamente con distensión abdominal, con llenura, jamás es normal un niño con distensión abdominal. Todos estos síntomas que les estoy mencionando, miren que no conforman ninguna enfermedad, ninguno de ellos ni su conjunto. Por eso suelen pasar desapercibidos por los padres del niño, pero increíblemente pasan desapercibidos también por muchos pediatras. Heces fétidas. Un niño ni un adulto tiene por qué tener heces fétidas. La frase oriental dice: un intestino sano ni suena ni huele. Miren, y eso no es lo que sucede con mucha gente. Eructos o agruras. Bueno, niños de 1 año, 2 años
eructando fuertemente, ¿sí? Y teniendo síntomas de acidez. A veces estos niños que tuvieron reflujo cólico aparentemente ya dejaron de vomitar en sus primeros meses, sin embargo, continúan con amagues como de náuseas, como de vómito, como, ¿sí? Mientras duermen, mientras están acostaditos. Eso es que el reflujo esté allí todavía. Disquesias, el pujo al defecar del inicio simplemente se traduce después en un dolor al defecar, en empujos. El bruxismo es un problema muy común y se relaciona con estrés digestivo y es muy frecuente. Y de ahí en adelante ya empiezan, pues a los 5 añitos más o menos, cuando el niño es capaz de identificar, o a veces 4 años, un dolor abdominal, empiezan a quejarse y empiezan de ahí en adelante los famosos trastornos gastrointestinales funcionales que conforman más o menos el 50% de la consulta de gastroenterología pediátrica. Entonces, aquí los tenemos, ¿sí? Miren que esta serie de síntomas, de alguna manera, también son válidos para el adulto a cualquier edad, claro. Eso es común, uno tiene que investigar esa sintomatología. En mi opinión, ha sido una de las bases más importantes que me ha servido a mí en el ejercicio de mi profesión, tanto en niños, yo veo adultos también muy frecuentemente, y lo que nunca se me pasa por alto es esta semiología o esta anamnesis del tracto digestivo. Esto me hace un diagnóstico funcional. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Ya por las edades más o menos ubicado cada síntoma. Entonces, dijimos aquí estos síntomas, y para no volverlos a repetir, cuando se empieza la alimentación complementaria, algunos hacen heces flojas, unos heces líquidas, a veces explosivas, frecuentemente son fétidas frecuentes, frecuentes 3, 4, 5 al día, ¿sí? Y mucho más notorio en el niño que es alimentado con leche de fórmula. Heces entéricas y frecuentes, buen apetito o inapetencia, ya lo hemos explicado, eructos, distensión abdominal, flatulencia, heces duras, estreñimiento, lengua saburral o geográfica. Eso tampoco es normal, nosotros no veíamos eso, los pediatras no veíamos eso, pero ahora estamos viendo niños de 2, 3 años con lengua saburral. La lengua geográfica siempre la hemos visto, pero no lenguas blancas. Y de ahí en adelante, 5, 6 añitos, con una lengua realmente sucia, con una capa gruesa, ¿sí? que es la saburra, también bastante grande y muy pronunciada en algunos niños. Miren entonces, si ustedes miran la curva amarilla, al principio no hay tantos síntomas y va aumentando, y el pico máximo pensaría que es entre el 1, 2, 3 años. Por esta época, esta sintomatología es muy variada, muy florida, y es fácil reconocerla. Va disminuyendo esta sintomatología en la medida que el niño se va acercando a los 5 añitos más o menos, ¿sí? Por eso coincide incluso con la marcha alérgica, con la marcha atópica. Hay cierta tolerancia y aparentemente desaparecen la mayor parte de los síntomas, pero no es así. Si uno es un buen semiólogo, logra identificar que persisten varios síntomas de mala digestión. Esos síntomas que pueden persistir de manera indefinida hasta la vida del adulto unos de ellos son los trastornos gastrointestinales funcionales, como el dolor intermitente, a veces sigue con la rumiación, con el reflujo, otras veces con estreñimiento crónico, por ejemplo. Esos son algunos de los trastornos, pero ya después empiezan a darle forma, como la dispepsia, como el síndrome del intestino irritable, en fin. Hasta aquí no tenemos realmente ni una sola enfermedad, mire, pero todo esto pasa desapercibido. Algunos continúan incluso con reflujo. El niño de 5, 6, 7 añitos ya es capaz, yo saco muy bien esa información y me llevo unas sorpresas extraordinarias. El niño que ha tenido reflujo y cólico al principio, con mucha frecuencia lo sigue teniendo a los 6, 7, 8 años, y es fácil preguntarle y él dice, sí, a veces se me devuelve mi comida hasta la boca. Esto es un diagnóstico funcional. Miren, qué importante. Y aquí hay traslape de síntomas, tanto de tracto digestivo alto como de tracto digestivo medio y alto. Una diarrea puede ser perfectamente de tracto digestivo medio. Esto es un diagnóstico funcional y esto sería una evolución lineal de la enfermedad.
En términos de enfermedades ya, sí, en los primeros 2, 3 años tenemos la enteropatía por intolerancia alimentaria, pensaría yo que es la primera enfermedad, la más prevalente, la más importante y la más grave que le puede pasar a un niño en su primer año de vida. Esto no significa que los casos se den solamente en este año, puede ser al segundo, puede ser al tercero, puede ser al cuarto en cualquier momento de la vida, incluso en la vejez. Pero estos son los años donde están empezando a hacer las intolerancias alimentarias que a veces son difíciles de diagnosticar porque no dan cuadro clínico, que hagan un diagnóstico nosológico en el marco clínico convencional, sino que las únicas herramientas que tenemos nosotros son los síntomas de mala digestión, o sea, la disfunción intestinal. No hay más, no hay más, porque todas las pruebas de alergia, en mi opinión, no son valederas. Tienen un altísimo margen de error, tanto los PRIX test como los RAS, en términos de IgG, ¿sí? Y no hay otra forma de hacerlo. Bueno, pues por lo general o inicialmente lo hacen intolerancia o alergia, porque no se sabe exactamente qué es muchas veces, ¿sí? A las proteínas de la leche de vaca. En la medida que no se haga el diagnóstico oportuno, pueden hacer intolerancias múltiples a varios alimentos, y eso es lo que estamos viendo ahora. A los 3, 4 añitos hay enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis eosinofílica que ha aumentado enormemente, y a los 5, 6 añitos estamos haciendo las endoscopias, ya con gastritis, con duodenitis, con úlceras, a veces con unos problemas un poquito más graves, como enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca, en fin. Pero sabiéndonos un poquito ya, aunque parcialmente sería una enfermedad lineal, aquí ya empieza a venir la enfermedad no lineal. Estamos viendo niños y adolescentes con hígado graso, sobre todo adolescentes. Y la explicación es que estos niños ya vienen con sufrimiento intestinal crónico de mucho tiempo atrás. Estos niños están en todo su derecho de hacer un hígado graso y son niños delgados, son niños a veces flacos realmente, ¿sí? Pero con transaminasas altas, o sea, hacen una enfermedad autoinmune. Y eso ya, ahí se nos está saliendo la enfermedad. Y finalmente ya en la vida de adultos, casi todos ellos vuelven y tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, con hernia y tal. Siguen los trastornos gastrointestinales aumentando, tipo síndrome intestino irritable, dispepsia, en fin, y algunos terminan con problemas intestinales mucho más graves. Yo vivo en una región de Colombia donde tenemos la primera, competimos con el Japón en cáncer gástrico en el mundo. Y las causas son los hábitos alimenticios fundamentalmente. Hemos descrito entonces más o menos lo que puede ser la enfermedad lineal, ¿sí? Empezó en un órgano y básicamente termina en un solo órgano, aunque nos salimos un poquito ahí con el hígado. Ese es el diagnóstico nosológico y es la evolución lineal de la enfermedad en términos sencillos. Aquí, ¿qué medicamentos tendríamos? Lógicamente que yo los utilizo todos los días. Pues luz vómica, ¿sí? Luz vómica, porque es el medicamento ideal para la disfunción intestinal de amplio espectro. Aquí lo que estamos haciendo es un diagnóstico funcional. Ni siquiera estamos haciendo un diagnóstico nosológico, ¿no? Es de amplio espectro. ¿Y qué mejor medicamento este? ¿Sí? Luz vómica para estos casos y que es realmente el problema más común que estamos viendo en los niños, la disfunción intestinal. Yo pensaría que todos mis pacientes salen con luz vómica. Muy bien, después de esta disfunción intestinal, entonces el niño tiene que enfrentarse a un esposoma terriblemente dañino, que son los factores ambientales que en este momento son diferentes época por época, en cada época del desarrollo del niño, en el ciclo generador de vida, desde la gestación, recién nacido, lactante, preescolar, escolar, prepuber, adolescente, adulto joven, pareja en etapa reproductiva, gestante y así de generación en generación. Hay un esposoma diferente. Los esposomas que enfrentan los niños en la primera infancia, ¿sí? Que agravan el mensaje hereditario, el mensaje epigenético hereditario o el efecto de programación fetal, porque ya se sabe en este momento que distintos problemas de la madre o del feto durante la gestación pueden repercutir en problemas clínicos importantes a corto, mediano y largo plazo. Ese es el efecto de programación fetal. Aparte de que la nueva generación de padres jóvenes en este momento tienen más problemas de enfermedades, más enfermedades
mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que ya tienen un mensaje hereditario como padres. En la gestación, los partos ahora ya no son situaciones normales, muchos de ellos son enfermedades, preeclampsias, diabetes, obesidad, infecciones importantes, prematurez, amenaza de parto. Y todo eso puede dar un efecto de programación fetal que se va a manifestar luego con enfermedades en las distintas etapas del desarrollo del niño. Con esos dos mensajes en contra, ahora nos encontramos un medio ambiente agresivo que sirve como acelerador de esas enfermedades y que empieza desde ese entonces a manifestarse el mensaje epigenético, o a veces son tan agresivos que por sí solos pueden generar problemas, y es lo que yo en las nuevas conferencias que he dado les estoy llamando el efecto de programación de la enfermedad en la primera infancia, ¿sí? ¿Cuál es el esposoma más común que tenemos aquí? La dieta materna. Todavía hay personas, increíblemente, y a veces médicos que dicen que la alimentación de la mamá mientras esté amamantando no tiene ningún problema y que puede comer lo que quiera, que el niño no se afecta por eso. Eso no es cierto. Yo tengo resultados espectaculares cuando estos niños vienen con cólicos, vienen con reflujos o regurgitación, y les modifico la pésima dieta de la mamá que está amamantando. Esos niños tienen evolución completamente diferentes. Hay excepciones, claro, estamos viendo intolerancias difíciles de manejar aún con la leche materna, que en esos casos algunas raras veces hemos tenido que utilizar una forma de esas especiales. Las leches de fórmula definitivamente hace parte de un esposoma supremamente agresivo, y hay los estudios que ustedes quieran, cómo el niño alimentado con leche de fórmula es completamente diferente en términos de salud al niño alimentado con leche materna. Los niños alimentados con leche de fórmula tienen disbiosis desde temprana edad, son alérgicos y sobre todo hay disfunción intestinal que puede pasar desapercibida. De ahí en adelante hay errores en la alimentación complementaria, distintos errores, antes, después, o alimentos que son indebidamente introducidos por la época de desarrollo. Pero aquí viene algo bien interesante en los errores de alimentación complementaria. Como toda la medicina y toda la ciencia, como decía el doctor Morales, su evolución la ha hecho por escalones, y cada escalón es un paradigma, un paradigma, un paradigma. Toda la ciencia ha evolucionado así, ¿sí? La medicina misma. Bueno, ¿cuántos de esos paradigmas que nos está enseñando o imponiendo la medicina convencional o el criterio prevalente realmente son paradigmas errados? Yo he tenido que desechar un montón de paradigmas en mi carrera y tratar de investigar cuál es la verdad más cierta. En términos de alimentación complementaria, yo creo que tenemos mucho todavía que aprender, mucho, y yo personalmente difiero en gran parte de los consensos. Bueno, ese sería otro tema interesante para otro día. La disfunción intestinal inadvertida. Si este niño ha venido con disfunción intestinal por amamantado con una leche de madre, con una dieta incorrecta, o viene con leche de fórmula, o hay errores en la alimentación complementaria, estos niños siguen con un montón de síntomas de mala digestión. Esa es la disfunción intestinal, tan sencillo como eso. Pasar inadvertido una disfunción intestinal es tan grave como no impedir tal vez una evolución a futuro de ese niño. Así de sencillo. Se están pasando por alto porque eso no conforma una verdadera enfermedad. Y ahí en adelante vienen las infecciones recurrentes, virales o intestinales o respiratorias. Todo eso genera más disbiosis y más daño de epitelios. Los antibióticos es otra de las cosas supremamente graves. Yo creo que varios amigos vinieron de Guatemala acá a hacer el diplomado conmigo, y a ellos les costaba en las historias, en la anamnesis de mis pacientes, casi nunca mis pacientes reciben un antibiótico. La razón, utilizo una medicina completamente diferente de la convencional y criterios distintos para el uso del antibiótico. Los antiácidos igualmente alteran la flora bacteriana lo mismo que los antibióticos. Casi que es lo mismo darle un antiácido con un antibiótico, es casi lo mismo en términos de disbiosis. Si la flora intestinal se tarda en recuperar hasta un año después del antibiótico, y en menos de un año ese niño ha necesitado otro antibiótico, pues
Si la maduración de la flora, de la microbiota, estamos hablando de los 3, 4, 5 años, probablemente esa microbiota de ese niño no tendrá una madurez adecuada y será una madurez retardada para su edad, que a futuro puede tener problemas intestinales. Los malos hábitos alimenticios, pues yo creo que este es una parte del esposoma de cualquier época del desarrollo del hombre. Lo que está comiendo ahora la gente no son buenos hábitos alimenticios. Todo eso sirve de aceleradores, ¿sí?, al lado de la disbiosis intestinal y de la inflamación sistémica para que conforme enfermedad. Y aquí ya nos salimos entonces a un problema mucho más grande. Aquí ya estamos hablando de la evolución no lineal de la enfermedad. Y en términos generales, como les decía, un órgano se puede conectar con otro, un órgano vital, pero también un sistema específico con otro sistema con funciones específicas, pero también los sistemas universales que son estos: sistema nervioso emocional, neurológico o sistema nervioso central, hormonal, inmunológico, metabólico, genético y epigenético. Les decía entonces que el efecto de la programación de la enfermedad en la primera infancia se puede empezar, ¿sí?, en los primeros años de vida, con un mensaje hereditario un tanto patológico de asma, de autismo. Ya se conocen los padres, el fenotipo autista, por ejemplo, que no son autistas, pero tienen rasgos de personalidad autista. Otros, por ejemplo, de la depresión, la ansiedad, la obesidad, la diabetes, con un mensaje hereditario de los padres, con un mensaje epigenético también de la gestación, que es el efecto de programación fetal. Y acá, con un esposoma agresivo, estamos muchas veces promoviendo la enfermedad en la primera infancia. A ese efecto le llamo yo el efecto de la programación de la enfermedad en la primera infancia, y lo vamos a ver enseguida en qué puede terminar un niño a partir de este momento. Es casi como el efecto mariposa, ¿sí? Los detalles que omitimos, que pueden ser tan sencillos en una época crítica de la vida, pueden representar grandes perjuicios a futuro, o los detalles que los tenemos en cuenta y los corregimos pueden determinar grandes beneficios a futuro. Ese es el efecto mariposa. Entonces, por ejemplo, veamos aquí en términos de alteraciones inmunológicas, también desde la primera infancia. Tenemos aquí. Les había dicho entonces que el principal problema era la disfunción intestinal, ya dijimos que era. Un niño con disfunción intestinal hace alergias respiratorias, pues eso yo he dado conferencias en Guatemala, han sido, creo que, el tema favorito de todas mis conferencias, por distintas vías: por homing, por permeabilidad intestinal aumentada, por microbiota, por comunicaciones neurológicas tipo inflamación neurogénica, en fin, ¿sí? O sea, disfunción intestinal es una causa importantísima de alergias respiratorias. Ahí ya hay una disfunción inmune. La misma disfunción intestinal da infecciones respiratorias recurrentes, pero las alergias también hacen. Entonces, se va haciendo un círculo vicioso, cada vez más disfunción inmune. Hay infecciones bacterianas con antibióticos, eso es más disfunción inmune. Hay más alergias alimentarias, más disfunción inmune, más daño intestinal con mala absorción o inapetencia, mire. Aparte de los daños histológicos que pueda producir en el intestino un problema de estos y las repercusiones sistémicas que puede producir, en el intestino se produce dos cosas importantes que me van a llevar a esto, a la falla de Medro. En este momento estamos viendo un porcentaje importante. Yo pensaría que las fallas de Medro leves las veo casi todos los días. Incluso las severas, a veces las veo, digan ustedes, cada 15 días. Eso no lo veía yo antes, pero sobre todo las fallas de Medro de carácter leve y a veces moderado. ¿En qué consiste? En la pérdida del peso corporal en 2 percentiles, o que haya bajado más o menos un 15-20% de su peso en términos de unos 3 meses. Eso lo estamos viendo así. La definición clásica dice que se hace en los primeros 2 años de vida. Yo lo he empezado a ver, la falla de Medro, desde los 5 o 6 meses, cuando justo se empieza la leche de fórmula. O el niño era completamente normal y a los 5 o 6 años, por alguna razón, hubo un detonante con el esposoma y en ese momento hubo una falla de Medro. O sea que en términos de paradigmas tenemos mucho que aprender y mucho que aportar, ¿sí? Y la falla de Medro la están haciendo por 2 razones básicamente. O por mala absorción de alimentos,
que el niño come sus alimentos y le defeca alimentos sin digerir, esa es mala absorción o heces dientéricas. Ese niño tiene un buen apetito, pero cada vez se ve más delgado por mala absorción intestinal, simplemente. Es aquel que defeca 4, 5, 6 veces y heces flojas, a veces ni siquiera diarreicas. O la inapetencia crónica o intermitente, ese niño que sencillamente no come. La causa fundamental del niño inapetente en estas condiciones es gastritis, que se la puede comprobar ya a los 5 o 6 añitos con endoscopias. Antes no vale la pena. Este niño hace en esas condiciones falla de medro y eso es un problema metabólico que a futuro tiene todos los problemas, todas las alteraciones psiconeuroendocrinas, inmunológicas y metabólicas. Entonces vemos cómo la disfunción intestinal, mira a dónde nos puede llevar. De ahí, una disfunción intestinal con permeabilidad intestinal aumentada, cualquier cosa puede suceder, y esa es la evolución no lineal de la enfermedad. Entonces, a nivel inmunológico, por ejemplo, o siguiendo el mismo patrón lineal, tenemos estos niños en primera instancia, niño malnutrido tiene un problema de liberación de gastrina, se incrementa el ácido gástrico, hay un retardo del vaciamiento gástrico por aquello de los reflejos enterogástricos inhibitorios, se cierra el píloro y se retarda el vaciamiento gástrico, hay una hipocloridia, hay una alteración bacteriana alterada, hay disbiosis. Estos niños tienen disbiosis. Todos los niños con estos síntomas de mala digestión tienen disbiosis. A veces es tan importante que hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay malnutrición. En la medicina se conoce algo como la enteropatía ambiental, ¿sí? La enteropatía ambiental, hay algunos artículos sobre esto, o el sprue tropical. La enteropatía ambiental se caracteriza o se define en los artículos como la enteropatía causada por mala higiene y por desnutrición, con desnutrición y con diarreas crónicas. Pero ese es un concepto, ese es un paradigma, ¿sí? Que también lo tenemos que cambiar. Esto está bien de pronto en clases socioeconómicas más desfavorecidas, donde probablemente hay pobreza extrema y hay estas condiciones de mala higiene. Es que estos problemas, estimados doctores, los estamos viendo en clase media y clase alta de nuestros consultorios privados. ¿Cómo es posible que haya enteropatías que no son precisamente las ambientales, sino disfunciones intestinales por este esposoma tan agresivo que estamos viendo ahora, con mensajes epigenéticos de tiempo atrás? Entonces, estos niños hacen falla de medro y hacen enteropatías crónicas. En esas condiciones, pues, muchos de ellos terminan por hacer ya enfermedades intestinales tempranamente en la vida y desnutrición. Y vamos a ver cuáles, desde el punto de vista metabólico también, cuáles podrían ser estos problemas. Yo tuve que hacer varios ajustes en estos conceptos para poder entender el macro problema desde un punto de vista, primero, darle el protagonismo que se merece el intestino, porque el intestino desde ya se conecta con todo el sistema mucocutáneo y eso es piel, vías respiratorias y tracto genitourinario. Aquí ya tenemos prácticamente todo el síndrome de inflamación mucocutánea con el síndrome de inflamación de mucosas. Aquí hay conexiones del intestino, conexiones inmunológicas, conexiones neurológicas, conexiones metabólicas, conexiones de ecosistema compartido desde la microbiota con el tracto genitourinario, con la piel y con las vías respiratorias. Mire, solamente a partir de todas estas cosas desde el intestino. O sea que le tenemos que dar el protagonismo al intestino. Por eso el intestino es frecuentemente el punto de partida para la evolución no lineal. Aquí ya hay una evolución no lineal. Tenemos que tener también el concepto de integración de sistemas. Como decía el doctor Morales, la medicina reduccionista piensa en la enfermedad de un órgano y la trata con medicamentos para los síntomas, porque esos son todos los medicamentos que en este momento maneja la medicina reduccionista. Para no ponerle nombre, pues puede ser incluso en nuestra medicina. Puede haber un reduccionismo en el sentido de que si este paciente tiene gastritis, entonces este es el medicamento. No es así. Se tiene que mirar desde un punto de vista sistémico para poder entender el magno problema que es la enfermedad y tener el concepto de la no linealidad de la enfermedad y el diagnóstico funcional. Yo tuve que incorporar estos conceptos para poder entender de manera integral la enfermedad. Entonces, en esos términos, por supuesto que la famosa marcha atópica que la tenemos aquí, que la tenemos hace varios años ya, creo que hay que reformarla completamente porque
Claro, esta es la evolución lineal. Los problemas intestinales, aparentemente, que son las alergias alimentarias, desaparecen en los primeros 4 o 5 añitos de vida. Eso no es así. Estos pacientes siguen con disfunción intestinal de manera indefinida y vuelven acá a tener otros problemas intestinales que ya no se les llama alergia, se tienen otras enfermedades. El asma puede volver en cualquier momento si el esposoma es agresivo a los 20, a los 30, a los 40 años. Yo he tenido pacientes a los 20 años otra vez nuevamente con asma. La rinitis definitivamente sí, ese sí es un problema agresivo. Tal vez lo único que yo modificaría aquí es que estamos viendo niños, bebés. Por supuesto que la causa primaria es el reflujo, con obstrucción nasal que a veces se quedan así con rinitis intensa de manera indefinida desde los primeros meses de vida. Estaríamos hablando más o menos de esto, ¿sí? Creo que nos acercaríamos un poquito más, este es un planteamiento mío, un concepto mío, que la enfermedad gastrointestinal en la primera infancia es muy bullosa, luego mejora como así como en la marcha atópica que vimos, aparentemente mejora muchísimo, pero miren ustedes cómo la enfermedad intestinal se está disparando en distintas enfermedades o en distintos síntomas, más o menos de la adolescencia en adelante, y es lo que estamos viendo ahora. Nuestros pacientes jóvenes y adultos están muy mal en el intestino. Los problemas de piel a veces persisten, un 10% puede pasar hasta la adolescencia en adelante. Las infecciones respiratorias también están volviendo porque nuestro sistema inmune está completamente deteriorado en muchas personas adultas. El asma, ya dije, podía volver, la rinitis está aumentando. Pero aquí hay una cosa importante, miren ustedes, el tracto genitourinario. Ni el tracto genitourinario ni propiamente el intestino es tenido en cuenta en la marcha atópica. Y los problemas intestinales los estamos viendo desde muy temprana edad. Niña de 2, 3 añitos ya tienen vaginitis, se quema, le pica, incluso desde antes hay problemas de dermatitis amoniacal y resulta que el problema es básicamente la acidez de la materia fecal por intolerancias alimentarias. De ahí en adelante estamos empezando ya a ver vaginitis con flujos y de los 6, 7 añitos algunas veces ya vaginosis. Pero estas son las niñas que a futuro tienen más problemas genitourinarios, más problemas de dismenorreas, de endometriosis, miren, de infecciones urinarias recurrentes, porque el sistema mucocutáneo tiene conexiones entre sí, es como un solo órgano desde el punto de vista funcional. Y aquí entonces tendríamos, lógicamente, si estamos hablando de intestino, de vías urinarias, ¿sí? Y en general de un problema magno, pues tendríamos aquí un excelente alimento que es el detox. Ya vamos a ver las bondades que tienen sus componentes, el linfomiosol, la lisbómica, ya lo expliqué, y ahora el Renel para vías urinarias. Este es un medicamento que también lo usamos muy frecuentemente porque ahí pensaría que estamos tratando las enfermedades básicas casi que de la humanidad completa desde los primeros años de vida, ¿sí? Gastricumel, ya lo vimos, eso es un problema pues, que hace parte ya de las enfermedades como tal para tratar en problemas inflamatorios del tracto digestivo alto. Problemas respiratorios, como lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Nos ayudamos mucho con Euforbio, con Engistol, porque a la par estos niños con disfunción intestinal hacen infecciones respiratorias recurrentes. Muy bien, sabiéndonos entonces de la parte lineal, de la parte reduccionista, solamente por el fenómeno homing, miren ustedes, desde el intestino la inflamación se puede trasladar a la nasofaringe, a los ojos, a las vías respiratorias bajas, a la mama inclusive. Yo siempre me he preguntado cuántos de los cánceres mamarios realmente tienen de alguna manera una injerencia desde el intestino. Miren, fenómeno homing inflamando tejido mamario constantemente. Hay una artropatía que se la ha descrito ya, una enteroartropatía, ¿sí? Y lógicamente para tracto urogenital. El autor de este libro de estos artículos, que tiene varios artículos, dice: el tracto urogenital emplea mecanismos de homing similar al tracto aerodigestivo y por consiguiente recibe células inmunes primadas del NAL y del GAL. Aquí tenemos un medicamento excelente, yo lo utilizo muchísimo, es el Linfomerosol.
en distintas presentaciones por una razón muy sencilla. Tiene acciones en las vías respiratorias con sus medicamentos. Geranium, junglas, nasturtium y teucrio. Tiene acciones en hígado e intestino con sus distintos componentes, que para brevar el tiempo no los voy a mencionar. Acciones en sistema linfático. Estamos hablando de un problema que abarca todo el sistema linfático, como las alergias, por ejemplo, y en el tracto genitourinario. Mire, con solamente este medicamento abarcaríamos esos órganos. Muy bien, hemos hablado de un problema inmune, seguimos con él. Tan solo si tenemos en cuenta la microbiota, yo en una conferencia que di para Laboratorios G en la pandemia, yo propuse que la microbiota intestinal debería considerarse como un sistema universal del organismo, un sistema más. Si nosotros analizamos sistema por sistema, la microbiota intestinal tiene injerencia directa en cada uno de ellos. O sea que si se altera la microbiota intestinal, se altera nuestro estado anímico, nuestro estado neurológico, hormonal, inmunológico, metabólico, genético. Bueno, esto da para muchísimo, ¿sí? Solamente con la alteración de la microbiota intestinal. Y esos son problemas inmunológicos. Miren que no nos hemos salido de los problemas inmunológicos. Y hablando de la microbiota, el intestino grueso, que es el poseedor de la mayor cantidad de la microbiota intestinal, con sus patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a microorganismos de la microbiota normal, de la buena, tiene comunicación directa en los pulmones, en la nasofaringe, en los ojos, en el cerebro, en todas las células inmunes, en la piel, incluso hasta en la médula ósea. Aquí podemos entender fácilmente por qué una microbiota patológica tiene un mayor problema de problemas pulmonares. De hecho, en la diapositiva que sigue vamos a ver cómo una microbiota patológica reduce definitivamente las defensas en el sistema de vías respiratorias inferiores a nivel pulmonar. Pero hay receptores para patrones moleculares asociados a patógenos en la nasofaringe. Entonces podemos entender por qué cuando el intestino, cuando nuestro colon está mal, pues tenemos problemas en las vías respiratorias. Pero también en los ojos, mire, pero también en nuestro cerebro. De esto sí hay una información maravillosa sobre todos los daños que está produciendo la microbiota patológica en el cerebro, en las células inmunes. Pues nada más ni nada menos, en todas las células inmunes hay receptores de distintas variedades que captan los fragmentos patológicos de la microbiota intestinal en la piel, en el hueso y en la médula ósea. Les decía que en el COVID, por ejemplo, sí hay una respuesta inicial al agente productor de la enfermedad COVID-19 por parte de la respuesta inmune innata, pero si la enfermedad o la infección avanza, hay una respuesta adaptativa, pero las dos, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, es reforzada por la microbiota intestinal. En su defecto, cuando hay una disbiosis intestinal, se producen todos estos problemas a nivel intestinal. Yo tengo bibliografía de cada uno de estos problemas. Se reducen los genes productores de interferón a nivel pulmonar, se reduce la migración de las células dendritas, la capacidad de fagocitosis, la capacidad de interferón tipo 1, se reduce la expresión de citoquinas inflamatorias, en fin. O sea, eso a nivel de inmunidad innata. Pero a nivel de inmunidad adaptativa también, no hay un impulso insuficiente de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. Se reducen las células TCD8, se reduce la inmunidad celular de TH1. O sea, miren, solamente por una disbiosis intestinal. Aquí, si miramos al niño o miramos al adulto, no necesita tener un reflujo para tener un asma, no necesita tener un reflujo o un adenoides para tener infecciones respiratorias recurrentes. Con solamente la disbiosis que pueda tener un niño o un adulto es suficiente para que tenga muchos problemas respiratorios. Y aquí pues obviamente tenemos en Gistol, ya sabemos por distintas investigaciones, y Gistol tiene muchas investigaciones donde precisamente hace casi que toda la diapositiva anterior, refuerza la inmunidad innata y adaptativa de distintas maneras. Este es un medicamento que lo podemos tener de apoyo para estos
pacientes a cualquier edad, mientras nosotros vamos arreglando su alimentación y el problema de fondo. Continuando con el esposoma, entonces, habíamos dicho que serían como aceleradores de la enfermedad, y aquí tenemos uno de ellos, es las leches de fórmula. Les decía entonces que las leches de fórmula inicialmente dan intolerancias alimentarias o alergias alimentarias, cualquiera de las dos cosas. Ambas cosas dan disfunción intestinal y dan inapetencia crónica o malabsorción intestinal. Estas dos situaciones me llevan a la falla de Medro. Y aquí estamos hablando desde el intestino ya un problema metabólico. ¿Y cuál es ese problema metabólico? La desnutrición en primera instancia. Entonces, perdón, ese es el efecto de programación de la enfermedad en la primera infancia. El efecto metabólico, entonces. Consecuencias de la falla de Medro a corto, mediano y largo plazo. Primero, pérdida de la estética corporal. Ahora vamos a ver algunas fotografías que las tengo allí. Pérdida del grosor de los huesos. El niño llega a un estado de desnutrición y su grosor y su longitud, por eso pierde a veces estatura, se pierde. Y esa pérdida a veces no se recupera jamás. Pensaría que casi siempre sucede eso. Fragilidad y osteopenia. Estos niños estarían en alto riesgo de osteoporosis a futuro. Ya son osteopénicos desde niños. Pérdida de la estatura, cráneos y caritas pequeñas, como se reduce el tamaño general de los huesos, entonces estos niños se quedan con sus caritas pequeñas, sus cráneos pequeños, y a futuro es fácil reconocerlos cuando hacen el efecto contrario, que es la obesidad. Estos niños, paradójicamente, como todo niño desnutrido, tienden luego a ser obeso en la mayor parte. Algunos que pierden su masa muscular tampoco la recuperan jamás, se quedan sin masa muscular y estos niños tienen problemas de cansancio, son sedentarios porque no tienen la fortaleza, la agilidad por la masa muscular perdida. Pierden su masa grasa inicialmente, pero después la recuperan y tienden a la obesidad y pierden su fenotipo corporal, o sea, el peso, la estructura corporal con que nacieron, la pierden definitivamente con una falla de Medro. Todas estas consecuencias, estos son problemas metabólicos por exceso y por defecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un niño con evolución normal, ¿sí? ¿Cómo debería ser desde el nacimiento? Si nació en un percentil del 50%, al año debería estar en 9.5 kilos, a los 2 años 12, 14, 16. Esta es la evolución normal, que siga su peso oscilando un poco más, un poco menos en su percentil como nació. Pero esta es una falla de Medro. Aquí se cayó 2 percentiles. Bueno, esta no es una falla de Medro todavía, ¿sí? Este nació en un percentil del 15 y se cayó al 3. Probablemente este no es precisamente una falla de Medro, ¿sí? Puede ser una oscilación transitoria. Pero este paciente que nació en un percentil 50, estuvo bien en sus primeros mesecitos y luego se fue cayendo, ¿sí? Hasta que se ubicó más o menos en el percentil 3. Esto es una falla de Medro. Miren. Y estos son los pacienticos que estamos viendo. Son niños ya, pues inicialmente delgaditos, un poquito recuperados. Miren que sus bracitos son delgaditos, sus piernas también, con distensiones abdominales. Eso es muy común que los veamos. Y no son niños de estratos bajos, son niños de estratos medios y altos que han pasado. En cambio, esta niña ya está en fase de recuperación. Esta niña ya tiene más o menos 5 añitos, estaba superando ya esa desnutrición y paradójicamente empieza a ser obesa. Y es una forma muy característica. Sus brazos son flácidos, ¿sí? No tienen un perfil muscular, tienen más grasa desde el punto de vista antropométrico, y tienden a la obesidad, sobre todo a la obesidad abdominal. Esta es una niña ya que tuvo su falla de Medro en su primera infancia y ahora tenía 9 añitos. Miren ustedes, tiende sobre todo a la obesidad abdominal. Sus brazos no tienen un perfil muscular. Este es un varón, ¿sí? También de 8 años. Miren ustedes, no es obeso. Si nosotros miramos el índice de masa corporal, son normales, sí, pero tienen más grasa, uno los identifica. Miren ustedes, algunos de ellos tienen acantosis, ¿no? Tienen pigmentación en las axilas y en los pliegues, y no eran obesos realmente según el índice de masa corporal.
Y este es un niño de falla de Medro desde percentil de 85, miren, desde arriba, arriba, arriba se fue bajando, se fue bajando. Este niño, aunque según los percentiles llegó solamente al 15%, nunca fue considerado falla de Medro. Sí, pero la estructura corporal era supremamente delgada, ahora la van a ver. Este es el paciente, miren ustedes, desde un percentil bastante, esto es otro paciente, perdón, desde un percentil que nació con 4 kilos y se fue cayendo. En algún momento llegó por debajo del percentil 3 y volvió a subir, ¿sí? Mire, esta es una falla de Medro severa. Este es el niño, mire, 15 años, o sea, es caquético. Esa estructura corporal no se recupera jamás, se deforma hasta su tórax, se vuelven como planos. No propiamente hacen raquitismo, ¿sí? No lo hacen, es de nutrición crónica. Pero miren sus bracitos. Esta es otra niña, miren, ¿sí? Que vestiditas parecen normales, parecen delgaditas. Eso es una falla de Medro que no se recuperó. Algunos de ellos se quedan con delgadez extrema. Otros, como les dije, en mi opinión, la mayor parte finalmente tienden a la obesidad. Este es un niño que lo vi a los 17 años en estas condiciones, se ha recuperado muchísimo, ¿sí? O sea, pierden su fenotipo corporal. Y esto es un problema metabólico por defecto o por exceso en caso de la obesidad. También este paciente nació bien con un percentil, con un peso de 3.5 kilos, o sea, un percentil normal. Cayó en una falla de Medro, pero cayó, se mantuvo allí por varios años, 2, 3 añitos, 4 añitos, y él se volvió a recuperar hasta llegar nuevamente al percentil 50. Este paciente, ¿sí? Aunque tiene un peso normal, para su estatura o para su edad, ya estaba con tendencia a la obesidad. Mírenlo, ¿sí? Precisamente, porque sobre esa estructura esquelética delgadita que perdió su grosor, su longitud, o sobre todo su grosor, sobre esa estructura esqueletuda, ahora gana más grasa de lo que debe ser, como cualquier niño que ha sufrido desnutrición, y estos son los resultados. Estos niños tienen problemas metabólicos, endocrinológicos, incluso gestacionales, precisamente por eso. Carga con toda la carga mórbida o las secuelas de una desnutrición en la primera infancia. A veces la estética es tan importante que se vuelven con cifosis y lordosis. Miren, esta es una cifosis importante con omoplatos alados. La falta de masa muscular los hace hipotónicos y se cuelgan muy fácil, miren eso. ¿Sí? Y a veces quedan así, miren. Parecen viejitos realmente. Entonces miren cómo desde la disfunción intestinal ya se nos fue para otras esferas. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Enfocar entonces de dónde. Hay que tener un concepto integral, un concepto sistémico para poder entender la enfermedad. Siguiendo la evolución no lineal, un intestino disfuncional, disbiótico, impermeable, es hígado graso. Aquí ya entendemos por qué entonces niños de 10, 12, 15 años tienen transaminasas altas, pero a los 20 ya tienen un hígado graso, a diferencia de un intestino sanito. Miren, eso es disbiosis. Y estos niños y estos adultos y estos jóvenes, creo que todos tienen que recibir un hepatoprotector y nosotros lo tenemos excelente. EPEL, precisamente. Si hay disfunción intestinal, hay sufrimiento hepático desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. O heparcompósitos, ¿sí? Los que manejan sueros en los adultos, a veces tenemos la oportunidad también de colocar a los niños, pues podemos modificar y dar unos drenadores diferentes, porque estos niños hay que seguirlos hasta que se hayan reparado, ¿sí? En su mayor parte, y en ese caso pues hay que drenarlos con distintos medicamentos. Acabamos de ver entonces el problema inmunológico, ya vimos el problema metabólico. Disculpen que aquí Vamos a ver entonces los problemas emocionales, ¿sí? Dijimos entonces que estos niños tenían intolerancias a las proteínas de la leche, que era lo más frecuente, o intolerancias múltiples alimentarias. Eso genera disbiosis. Claro, todos estos niños son disbióticos. La disbiosis genera inflamación intestinal, hay mayor permeabilidad intestinal, hay mayor disfunción intestinal en círculo vicioso. Y eso es inflamación sistémica.
De la inflamación sistémica podemos esperar cualquier cosa. Uno de los órganos más afectados, sin lugar a dudas, es el cerebro. Por razones, en los niños, por razones claras. La masa cerebral en los primeros 5 años se logra el 90% en los niños del adulto. O sea, casi toda la masa cerebral en los primeros años se hace hasta los 5 años. 2. Ese desarrollo acelerado es tremendamente vulnerable a los cambios epigenéticos y sobre todo a la toxicidad que emana un intestino con permeabilidad intestinal alta. Y si además hay toxicidad sistémica, la sola inflamación sistémica es suficiente para interrumpir la barrera hematoencefálica y a veces productos también de una disbiosis, como lo vamos a ver ahora. O sea que del intestino al cerebro, yo nunca he dicho que es que el intestino es un segundo cerebro. No sé, a mí nunca me ha pasado esa frase, ¿sí? Cuando escucho. No, pero sí es un apoyo tremendo que nos da el intestino como tal al funcionamiento cerebral. Pensaría que como cualquier órgano a todos los órganos, ¿sí? O sea, es un apoyo muy importante y el funcionamiento, del funcionamiento cerebral depende de nuestro funcionamiento también cerebral. La inflamación sistémica que puede dar un intestino permeable es espantosa. Aquí nosotros vemos en la parte, este rojito que ustedes lo ven allí. Mírenlo aquí, ¿sí? Aquí. Todas estas sustancias inflamatorias que son quimoquinas, moléculas de adhesión, reactantes de fase aguda, citoquinas, en fin, eso es lo que forma el factor corticotrófico tisular, porque hace exactamente que la hormona liberadora de corticosteroides a nivel cerebral, activando por ende el eje hipotálamo pituitario adrenal. O sea que solo por la inflamación sistémica ya tenemos un problema neuroendocrino. Si estamos inflamados, en este caso en el intestino, que es la fuente más importante de inflamación intestinal, tenemos ya un problema neuroendocrino. Tenemos un cortisol alto que en algún momento nos puede fallar y hacer fallas de cortisol, que en algún momento podemos estar en exceso, pero en algún momento podemos estar en escasez con una falla de cortisol porque se nos funde el fusible, así como el síndrome de burnout. Y estamos hablando de problemas neuroendocrinos, psicológicos y neurológicos. Miren, aquí tenemos arriba la arteria y esa respuesta inflamatoria de la sangre, todo ese conjunto que se llama factor liberador de corticotropina tisular, todo ese conjunto de sustancias inflamatorias entran al cerebro y hacen estragos. Se replica aquí la microglia, que es el sistema inmune del cerebro, lo replica entregándole al astrocito. El astrocito en esas condiciones le resta soporte trófico a los oligodendrocitos y los oligodendrocitos sufren desmielinización, hacen apoptosis porque ellos intervienen en la mielinización y además el astrocito reduce la captación de glutamato, algo que interfiere con la sinaptogénesis y acá con la producción de ácido quinolínico. Mejor dicho, la inflamación sistémica produce un daño cerebral en escopetazo. No sabemos cuáles de los circuitos puedan estar afectados, por eso un paciente de carácter emocional, de carácter neurológico, o un niño con el espectro autista o un niño con DTH no es igual al otro. Son lesiones en escopetazo. No sabemos exactamente hasta dónde puede llegar. Hablando de ansiedad, por ejemplo, la disbiosis está involucrada en la depresión mayor. La depresión mayor genera más permeabilidad intestinal, lo mismo que la disbiosis, pero la permeabilidad intestinal incrementa la resistencia a la leptina por las citoquinas inflamatorias. La resistencia de la leptina tiene que ver con la neuroplasticidad y en esas condiciones la disbiosis produce una reducción del factor neurotrópico derivado del cerebro que interviene en la neurogénesis, o sea, en el mantenimiento de la neuroplasticidad. Solo por este mecanismo podemos explicar ya ansiedad, depresión, deterioro neurológico temprano. Por eso no es casualidad, por ejemplo, que en la depresión severa haya anticuerpos incrementados contra lipopolisacáridos, que es una disbiosis intestinal, versus los grupos controles. Y aquí estamos hablando de intestinal con un problema neurológico, con un problema del estado anímico.
problema del sistema nervioso emocional. En un estudio reciente se demostró que la bacteria comensal Bifidobacterias infantis, mire que ya la empieza la ciencia a identificar afortunadamente cuáles son los buenos y cuáles son los malos. En este caso, la Bifidobacteria infantis podría modular el metabolismo del triptófano, lo que sugiere que la microbiota intestinal normal puede influir en la reserva de precursores de la serotonina, la hormona de la felicidad. O sea que si nuestras bacterias están mal, probablemente tengamos un estado anímico alterado. Sistema nervioso neurológico. Bueno, los niños con el espectro autista también tienen incrementados los anticuerpos contra lipopolisacáridos versus los controles sanos. Claro, y todos los niños con el espectro autista, en mi opinión, todos son disbióticos. La mayor parte de ellos tienen enfermedades intestinales como tal, pero los que no tienen síntomas de mala digestión, o sea, disfunción intestinal. Los estudios en ratones aportaron que la microbiota saludable es capaz de producir las siguientes sustancias químicas cerebrales. Estamos hablando nuevamente de microbiota intestinal que influencia el cerebro. Factor neurotrófico derivado del cerebro. GABA, que es el ácido aminobutírico, el que interviene en modular la inflamación y el estado anímico. Es como nuestro doping fisiológico. Y el glutamato, que interviene en las funciones del hipotálamo, en el aprendizaje, en la atención, nada más ni nada menos, justo lo que los niños con TDAH suelen adolecer. El GABA es el principal inhibidor de la actividad neural, regula el dolor y la inflamación. Las alteraciones en la expresión central del receptor GABA están implicados en la patogénesis de la ansiedad y la depresión. Miren, y estoy hablando desde intestino, que favorece la promoción de estos neurotransmisores en el cerebro. Los lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium dentum son capaces de transformar el glutamato, un aminoácido que forma parte de las proteínas que ingerimos con la comida, en GABA. Se ha demostrado además que los lipopolisacáridos reducen la producción de factor neurotrófico del cerebro. Es decir, que si tenemos una disbiosis y las bacterias enteropatógenas tienen lipopolisacáridos, pues estamos en disbiosis y en esas condiciones tenemos reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Las inyecciones de lipopolisacáridos simulando, ¿sí?, una permeabilidad intestinal con patrones moleculares asociados a patógenos en sangre, no en el cerebro. Las inyecciones de lipopolisacáridos a los animales de experimentación provocaba abrumadores déficits de aprendizaje. ¿Cuántos de nuestros niños? Porque ahí hay un traslado de situaciones emocionales y neurológicas, con trastornos de aprendizaje, con trastornos de la coordinación fina y gruesa, con dislalia, disartria, discalculia, problemas de comportamiento, trastornos de comportamientos explosivos, intermitentes, en fin, un montón de problemas neurológicos con emocionales que se mezclan. Bueno, ¿cuántos de estos niños realmente lo que tienen es una disbiosis? Y la respuesta es excelente cuando lo cogemos al principio. Yo veo los resultados en menos de 8 días, el cambio espectacular desde el punto de vista neurológico y emocional que tienen estos niños cuando se arregla el fondo que es el intestino. Los anticuerpos contra los lipopolisacáridos pueden estar presentes en los niños afectados de TDAH, desde el útero, pero no en los afectados. Miren entonces cómo hay una cadena, cómo hay un continuo de la salud y de la enfermedad en el ciclo generador de vida en todas las etapas del desarrollo del niño. Curiosamente, estos animales mostraron niveles elevados de beta-amiloide. En los ratones, sí, perdón. Los ratones que mostraban niveles elevados de beta-amiloide en el hipocampo, el centro de la memoria del cerebro, cuando se les inyectaban lipopolisacáridos. En los pacientes con Alzheimer, que es un problema neurológico, también detectaron lipopolisacáridos aumentados en la sangre versus los controles sanos, o sea, a todo nivel. La presencia de amiloides se asoció con mayor abundancia de taxones inflamatorios tipo Escherichia coli, Shigella, y una correlación entre estos y las citoquinas inflamatorias, así como una menor abundancia de Eubacterium rectali y bacteroides frágiles, taxones con perfil antiinflamatorio. Miren que ya los estamos identificando. En eso la ciencia ha producido adelantos enormes para ir identificando cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Pero obviamente que esto hay mucho camino que recorrer todavía. En el Parkinson, mire, clásicamente se ha propuesto que la enfermedad de Parkinson se origina en el intestino y se propaga después al cerebro
con base en diferentes observaciones como el aumento de la alfa-sinucleína en el sistema nervioso entérico y el apéndice, la relación en la expresión de alfa-sinucleína con ciertas infecciones, su transporte retrógrado vía nervio vago, el efecto posible protector de la vagotomía y apendicectomía o la presencia de estreñimiento años antes de la aparición de los síntomas motores. Estreñimiento es igual a disbiosis intestinal. La transferencia fecal de ratones con flora intestinal libre de patógenos a ratones libres de enfermedades o el tratamiento de ratones libres de gérmenes con bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta disminuyó la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Miren qué maravilla esta información. Por lo tanto, un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica puede permitir que los glucocorticoides séricos ingresen al cerebro en crecimiento, lo que afecta a la neurogénesis y afecta a la producción del factor de crecimiento nervioso derivado del cerebro. Aquí tenemos una información maravillosa, lindísima, desde el cerebro dañando nuestro sistema nervioso central a cualquier edad, pero también tenemos un conocimiento claro que puede noxas que pueden venir desde distintos puntos de vista. Uno es el intestino, claro que sí, con permeabilidad intestinal aumentada, con patrones moleculares asociados a patógenos. Pero otro es el niño aquel que viene con el efecto de programación fetal, que una de las características importantes es el eje hipotálamo pituitario adrenal, el eje del cortisol acelerado, se queda así con el efecto de programación fetal. Estos niños que acá se los inflama con un cortisol alto, miren, daño neurológico temprano en los niños, además por cortisol alto, ni siquiera considerando la toxicidad por sí sola de la inflamación sistémica o de la falta de apoyo de las bacterias intestinales buenas. Entonces, lo que estamos viendo en términos de enfermedad no lineal es que tal vez uno de los problemas que sea el momento de consulta es quizá la punta del iceberg, pero debajo de eso hay el cuerpo del iceberg con distintos problemas que se irán manifestando en la medida, ¿sí?, que el niño vaya avanzando en edad o en cualquier momento de la vida. Y el motivo de consulta va a cambiar de un tiempo a otro, a veces con depresión, a veces con migraña, a veces con bipolaridad, otras veces con esclerosis múltiple, pero más adelante con Parkinson o con autismo. Y todo puede empezar como un TDAH. ¿Acaso nuestros niños serán los futuros Alzheimer? Probablemente, ¿no? Probablemente hay una mayor prevalencia en ellos. Y pues afortunadamente en términos de medicina y de terapéutica de bioregulación tenemos un apoyo excelente. Cerebro en compósito, y nos anunciaron en una reunión que tuvimos con Laboratorios GEL hace un mes largo en Cancún, que se diera otro medicamento especial, ¿sí?, más o menos a mitad de año para protección de todo el eje hipotálamo pituitario adrenal y protección de cerebro. Por el momento contamos con este medicamento maravilloso, miren, a cualquier edad. Bueno, estimados doctores, pues creo que a grosso modo hemos dado un brochazo de lo que puede ser de un problema enorme, ¿sí? Un poquito difícil tal vez para las personas que no están familiarizados con medicina de sistemas, con medicina integrativa, pero relativamente fácil para las personas que ya están en este concepto. Sí, como médicos tenemos que cuestionar muchos paradigmas, pero uno de ellos es primo non nocere, y nuestra medicina de bioregulación nos promueve este concepto. Doctores, muchas gracias, estoy atento a sus preguntas. Doctor Rosales, muchísimas gracias por tan exquisita conferencia, por ese panorama tan amplio que nos has dado. Hay varias inquietudes, una de ellas ya nos las aclaraste. El doctor Tello nos preguntaba acerca de si se considera al intestino como el segundo cerebro. En lo particular yo pienso igual que hay neurotransmisores, pero no llega a tanta relevancia. Pero quiero oír tu opinión, el doctor Tello. Sí, no es propiamente, yo pensaría que no es propiamente el segundo cerebro en el sentido de delegarle al intestino las funciones específicas del cerebro, ¿sí? Yo les decía al inicio de la conferencia que cuando yo escuchaba esa frase como que yo decía, no estoy de acuerdo con eso. No. Casi que muchos órganos vitales tienen injerencia directa sobre el cerebro, el riñón, la médula ósea, el hígado, ¿sí?
Y no podemos decir que son pequeños cerebros también. No, no. Sí, el intestino tiene una enorme injerencia en el funcionamiento cerebral. Eso sí es claro, ¿sí? O sea, es un apoyo total. Claro, es que el cerebro no funciona independiente del resto del funcionamiento de los órganos corporales. Eso, en ese sentido, sí. Hay otras hormonas como la serotonina, el 80-90% la produce el intestino, gran parte de la dopamina también. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, la doctora Victoria Higueros nos pregunta acerca del rol del parasitismo, de los parásitos en la permeabilidad intestinal Interesante esa aumentada. pregunta. Yo tengo unos artículos donde se demostró que los parásitos hicieron parte de una microbiota saludable hace miles de años, o tal vez en las tribus salvajes que todavía viven en su condición natural, tal como han sido siempre. Y conviven normalmente con los parásitos. Y parece que la desparasitación habitual ha generado realmente un desequilibrio en la microbiota intestinal y esto ha sido causa de enfermedades autoinmunes en el intestino y a nivel sistémico. Tengo un artículo donde demostraban cómo, por ejemplo, la enfermedad de Crohn se reducía en la medida que a estos pacientes se les daba parásitos tomados o comidos. Los síntomas iban disminuyendo. Yo decía, ¿cuántos años nos hemos gastado nosotros los pediatras quitando los parásitos a los niños y ahora nos los van a vender a los parásitos intestinales en cajitas o en cápsulas para tomar otra vez nuevamente eso, ¿sí? Son las curiosidades de la vida, miren los paradigmas, ¿sí? Miren en los que ha crecido la ciencia, pero para eso estamos los líderes de opinión y ustedes que son todos, por supuesto, los que están aquí presentes, para que cuestionemos todos esos paradigmas y tratemos de seguir como maestra la naturaleza que ellas, si no nos hace equivocar, porque con ella es que hemos crecido durante miles o millones de años. Pues hay felicitaciones, doctor Medardo, de la preciosa presentación que nos has dado. Y la doctora Hernández nos pregunta también cuál sería el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, esa disbiosis que se instala tan fácil. Bueno, yo pensaría que la mayor parte de los niños y adultos a cualquier edad que tienen síntomas de mala digestión son disbióticos. No todos tienen sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano se habla en términos de cantidad en el duodeno, en el yeyuno, en el ilirio, en el colon no, ¿sí? Eso es sobrecrecimiento bacteriano. Pero muchos de ellos no tienen, pero sí son disbióticos. Y los pacientes disbióticos son aquellos que tienen flatulencia, son aquellos que tienen heces fétidas, son aquellos que tienen llenuras. La dispepsia coincide con sobrecrecimiento bacteriano frecuentemente. El intestino irritable coincide con sobrecrecimiento bacteriano. Muy bien. El tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, pues, realmente es difícil. En mi opinión, primero es averiguar la causa que lo produce, y la causa que lo produce, por lo general, son intolerancias alimentarias múltiples. Nos hemos ayudado mucho del test de intolerancia alimentaria A200 que detecta la respuesta IgG, porque las respuestas IgE, en mi opinión, casi no sirven, ¿sí?, para detectar alergias alimentarias. Serían aquellas que producen anafilaxia, edema angioneurótico, diarreas instantáneas, en fin, ¿sí? Pero la inmensa mayoría no son por esa vía. Y la otra, la vía celular, pues tampoco está como muy aprobada. A mí me ha sido de mucha utilidad el test de intolerancia alimentaria A200. Incluso parece que realmente antes de convertirse en IgE, pasa por este camino. Las IgG, que son las que junto con la IgM y la IgA neutralizan en primera instancia los antígenos alimentarios. Entonces, con esa base inmunológica podríamos seleccionar con más asertividad qué alimentos este paciente no me tolera y dejar los que realmente toleran. Yo he tenido unos excelentes resultados. Y, por supuesto, quitar los malos hábitos alimenticios. Es que la dieta del oeste, que así tiene ese nombre propio, lo que la nueva generación está comiendo, ya se conoce como la dieta del oeste. Y eso es exceso de lácteos, 2, y mal tolerados además, exceso de comestibles procesados y ultraprocesados, todos son disbióticos. No hay uno que no sea disbiótico y hay estudios maravillosos.
¿Cómo los comestibles procesados generan disbiosis intestinal? Los fritos, todas las grasas trans y los omega 6 interfieren con la adherencia de bacterias sanas en el intestino. Las harinas blancas, los mecatos y golosinas igual son disbióticos. Las comidas tipo rápido son disbióticas y son, pues, desde el punto de vista metabólico y neurológico, incompetentes para un intestino que no está acostumbrado a recibir ese tipo de información. En cambio, sí, verduras, almuerzo y cena, de todo tipo de verduras, de vegetales, las que son al vapor, las que son crudas. Leguminosas, nuevamente volver a lo que teníamos, lo que comían nuestros ancestros 2, 3 generaciones atrás. Yo no crecí con carne, con huevo, con pescado, con pollo todos los días. Crecí comiendo frijol, lentejas, arvejas en mi pueblo. ¿Sabe cuándo comíamos carne? Cuando se derrumbaba la vaca. Sí, así de sencillo. Entonces, miren cómo hemos modificado realmente ese tipo de alimentación que era mucho más sana. Nuestros viejos no sufrían de pruebas intestinales. ¿Por qué? Porque comían muy buena fibra y esas eran las leguminosas. Ahora, claro, mucha gente está tan mal del intestino que ya no tolera las leguminosas, pero tampoco el gluten, pero tampoco este y este y este. Y hay gente que está tan mal que no tolera ni la papa. ¿Qué les parece? En términos sencillitos, ¿sí? Y Detectar que la ahora, causa más que otra cosa. Los probióticos vendrían como una segunda alternativa, ¿no? Porque les digo, les pongo un ejemplo, en mis conferencias siempre pongo este ejemplo. El probiótico es una buena semilla, así como es un maíz, así como es un trigo, así como es un frijol de mejor calidad. Lo voy a sembrar en un terreno que está arcilloso, reseco, lleno de maleza, y de ahí no lo cuido, ese probiótico o esa semilla, por excelente que sea, se me muere. Tan sencillo como eso. En cambio, si yo doy un probiótico y arreglo ese terreno, ese sí prende ahí. Entonces, miren la diferencia. Es que también nos hemos convertido en formuladores de medicamentos y el probiótico se ha convertido también en un medicamento de formularlo, sin tener en cuenta primero el arreglo de ese terreno donde yo lo voy a sembrar. muchas gracias, doctor Rosales. También nos pregunta el doctor Marvin Reyes y la doctora Margarita Pérez, que yo sé que tienen pensamientos no lineales, ¿qué parásitos no deberíamos de tratar? No debemos de tratar todo lo que vemos en los exámenes convencionales. ¿Y qué tan frecuentes son las disbiosis en los niños? Muy común. Yo pensaría que al menos el 50% de los niños actuales son disbióticos. No es sino que les pregunten a las mamás, ¿se tiran muchos pedos? Así, literal, ¿es pedorro el niño? La mamá le va a decir, sí, doctor. ¿Ese popó le huele feo? Sí. Claro que muchas veces el popó de los papás les huele más feo y entonces para ellos creen que es normal, ¿sí? Entonces cuando uno les dice, pero es que el popó de nadie tiene que ser de mal olor, ni el suyo, ni el de la mamá, de nadie. Casi, yo les digo, casi que porque esa es mi experiencia personal, cuando se levante del inodoro, casi no deben percibir el mal olor de la materia fecal. Ese es un intestino sano. Pero ese olor que tiene que clausurar el baño por varias horas, ese está disbiótico, ¿sí? Entonces, el mal olor de la materia fecal, ese es flojas. Síndrome de intestino flojo, que ahora es muy común en los adultos. Es aquel, por lo general, en el hombre, ¿no? Porque las mujeres son más estreñidas. Es aquel hombre de edad media que dice, parezco pajarito, parezco patico, como y va al baño, como y va al baño, como y va al baño, ¿sí? 2, 3, a veces no son diarreas, a veces son flojas. Ese está disbiótico. Lo mismo que la señora, también en la edad media, que ellas tienen más el estreñimiento. Todos los estreñimientos son disbióticos, mire. Todos los mal alientos son disbióticos. Las llenuras, las dispepsias, los colon irritables son disbióticos. O sea que en los niños y en los adultos es muy común la disbiosis y eso es lo que tenemos que arreglar. No el SIBO. El SIBO ya es un diagnóstico nosológico. No, es la disbiosis. Si ustedes ganan ese concepto, el término de disfunción intestinal y el concepto de diagnóstico funcional, ganan un terreno enorme, enorme en la terapéutica de sus pacientes. Hay un problema muy frecuente hoy en día, el acné. ¿Qué tanta Sí. relación tiene con la disbiosis? Nos preguntan, doctor. Mucha, mucha. Ajá. Primero, tiene relación con malos hábitos alimenticios de vieja data. ¿Sí? El paciente con acné tiene malos hábitos alimenticios. Le faltan verduras, le faltan frutas, le falta fibra, exceso de proteínas de origen animal, exceso de carbohidratos, exceso de chatarra, exceso de comidas tipo rápido. Ese es el clásico acné. Delgado o obeso, eso es. Pero además
tiene una deficiencia enorme de la inmunidad innata. ¿Quién da la inmunidad innata? ¿Quién? ¿El hígado? ¿La médula ósea? La da la microbiota intestinal. Esa es la que da la inmunidad innata. Si uno tiene una buena inmunidad innata, no entra el Corynebacterium acnes ni los abscesos nacidos, que le llaman aquí en Colombia, que son abscesos de carácter familiar, se hereda del uno al otro, ¿sí? Y uno la repara fácilmente desde la microbiota intestinal. Incluso es una condición para el tratamiento del acné. Yo sé que hay terapias locales y distintas pues, para el tratamiento, pero una de las bases tiene que ser eso, porque tarde o temprano le puede volver otra vez. Algo que hemos aprendido, doctor, que las fallas en el crecimiento no quedan impunes. La doctora Elizabeth Blackburn, ella se ganó el Premio Nobel de Medicina en 1910 cuando estudió el efecto de los telómeros. ¿Qué tanto todos estos problemas como la falla de Medro nos dejan daños irreversibles, que es un tremendo problema social en nuestra sociedad, en nuestros países? Enorme, doctora, enorme. Yo estoy muy preocupado. Los invito a que vean mi canal de YouTube. Ahí saqué 6 videos de falla de Medro en serie. Me falta todavía uno que lo voy a publicar esta semana. 6 videos analizando esto para los padres. Y ahí digo mi preocupación, porque es que uno cree que la falla de Medro es de estrato socioeconómico de escasos recursos. No, lo estamos viendo en estrato medio y en estrato alto. Y todo se debe al mensaje epigenético de los padres, a la programación fetal y a un esposoma agresivo que los médicos que manejamos niños no lo estamos detectando a tiempo para evitarlo, ¿sí? Para evitarlo y revertirlo a tiempo. Muchos de ellos ya no tienen retorno, como decía el doctor Morales. Claro, quedan con una enteropatía crónica o quedan con una falla de Medro, con desnutrición, y eso es un problema no solamente estético, sino metabólico a largo plazo. O quedan con su delgadez extrema, pero la mayor parte se vuelven obesos. Entonces, mire este aporte tan bonito para la medicina, que creo que no está descrito, ¿sí? Todo el mundo enfoca la obesidad en los malos hábitos alimenticios y en el sedentarismo, pero no lo enfoca en una falla de Medro que se están pasando desapercibidas. ¿Cuántos de esas personas, niños escolares, adolescentes o adultos jóvenes, realmente lo que tuvieron fue una falla de Medro? Miren, típicamente es la muchacha que tiene esto. Una muchacha que fue la flaca de siempre. Los amigos la conocían como la flaca. Llegó a la adolescencia, cogió un poquito de volumen, sí, se volvió un poquito bonita, y uno la detecta. Es un poquito voluptuosa, pero si uno la analiza es cara pequeñita, cachetona, no tiene perfil muscular, es más grasa desde el punto de vista antropométrico. Mire, eso ya es un problema metabólico. Esta niña se embaraza, ya entra con exceso de peso, ya entra con grasa. Esta niña puede tener un niño con peso alto para la edad gestacional. ¿Cómo les parece? Todo desde una falla de Medro no identificada, ella ya entró con un exceso de grasa para la gestación. O sea, tiene problemas bastante graves. A futuro estos niños con falla de Medro tienen problemas de carácter emocional. Son niños depresivos o carácter neurológico. Son más bien hipoactivos, pero deterioro cognitivo, eso ya está. La medicina ya sabe cómo, si la desnutrición se presenta en la primera infancia, hay problemas de carácter cognitivo, en la fertilidad, en la inmunidad, o sea, puede haber fallas casi irreparables. Y algo muy importante que nos está presentando son los estratos sociales bajos, sino con estratos sociales medios y altos, exacto, con el nivel educacional. Esa es la novedad, eso es lo preocupante, ¿sí? Sumamente. Es que no es por falta de comida, sino porque se está pasando las intolerancias alimentarias, porque no hay un diagnóstico nosológico, se pasa inadvertido. Y nos damos cuenta ya cuando le hacemos las endoscopias con gastritis, con enteropatía, con hipertrofia linfática, etcétera, etcétera, ¿sí? Y doctor, nos preguntan cómo podemos mejorar la inmunidad innata con los medicamentos bioreguladores. Bueno, esa es una gran pregunta. Como les decía, primero hay que organizar la base natural, ¿sí? La base natural. Y la base natural es la alimentación. Eso es una condición sine qua non, indispensable, ineludible.
la alimentación saludable de carácter individual. Miren, la alimentación saludable no es saludable para todo el mundo. Lo que es saludable para él puede que para él no. Es de carácter individual y eso se lo da el interrogatorio frente al paciente. Una vez nosotros tengamos la alimentación individual, ¿sí? Para él, pues lógicamente que nuestros medicamentos, Nusvómica es un drenador universal para el intestino en todo su trayecto. Nusvómica. Arriba está Gastricumel, ¿sí? Que son moduladores de la inflamación. Por su patogenesia, todos los componentes de que estos medicamentos de Gastricumel y de Nusvómica son para intestino. Y pues yo creo que esas serían las dos formas, ¿sí? Y primero, no serio, o sea, eso no se arregla con medicamentos, con antiácido. Un antiácido antes, por el contrario, genera disbiosis. Un antibiótico es fatal. Por eso, pues afortunadamente, desde que conocí esta medicina, casi nunca formulamos un antibiótico. Y en algunos casos sí, un probiótico, ¿por qué no? Claro que sí, después de arreglar la base. Pues bien, doctor Rosales, muchísimas gracias. Te doy las gracias en nombre de los varios chats. Nos han enviado el agradecimiento por tan brillante conferencia. Lo repito, enriquecedora, en una manera muy fácil de adquirir algo tan complejo en este conocimiento. Así que esperamos verte pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu rico conocimiento. Muchas gracias a ustedes, amigos de Guatemala. Muchas gracias a las directivas, a ti, doctor Morales. Me encanta compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, doctor Medardo. Excelente conferencia. Muchas gracias, doctor Morales. La mayoría siguen conectados. Muchas gracias a todos los doctores. Y quiero finalizar extendiendo la invitación a nuestro próximo webinar con la doctora Liliana Pardo, con el tema sistema linfático, de un personaje anónimo protagonista en la medicina biorreguladora de sistemas. Estaremos el próximo lunes 6 de diciembre a las 19 horas. Todos cordialmente invitados. De nuevo, muchas gracias a nuestro conferencista y al doctor Rosales, al doctor Morales, y gracias a todos los asistentes. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Gilberto. Un gusto.